El reino de Justiniano se hallaba en un momento de gran esplendor. Hacía menos de 10 años que el emperador había estado a punto de ser derrocado por una rebelión popular, la revuelta de Nicá. Pero desde entonces había reconquistado las tierras de Italia y del norte de África, que en su día pertenecieron al Imperio Romano, del cual él se sentía su legítimo heredero, y estaba en guerra contra los persas por el dominio de Siria, gobernada desde una metrópoli que tenía entre 500.000 y 800.000 habitantes, campo abonado para una epidemia que se acabó desatando a mediados de la primavera. La mayoría de las noticias sobre la epidemia se las debemos al historiador Procopio de Cesarea, que estaba en Constantinopla cuando llegó la enfermedad. Lector de Teusídides y de su relato de la peste de Atenas, que seguramente fue tifus, Procopio se inspiró en aquel texto e hizo una descripción analítica de la situación, sin caer en especulaciones religiosas. Describió con gran minuciosidad los síntomas del mal, observando, por ejemplo, que los enfermos con bubones que crecían, maduraban y se drenaban tenían muchas posibilidades de sobrevivir, mientras que si permanecían turgentes e intactos, el desenlace era fatal. Según Procopio, la peste mataba entre 5 y 10.000 personas por día, una estimación quizás exagerada, pero que da una idea del pánico creado cuando la situación se descontroló. Constantinopla era una ciudad proyectada por los romanos, así que daba mucha importancia al abastecimiento de agua fresca, y se había fijado la ubicación de las tumbas lejos del centro urbano, pero se vio impotente frente a la imprevista propagación del contagio. Uno de los problemas más acuciantes fue la retirada de los cadáveres. Justiniano requisó tumbas privadas para llenarlas a rebosar de cuerpos que habían sido amontonados en fosas comunes. Pero eso no fue suficiente, y se empezó a excavar en todos los lugares disponibles, llegando incluso a llenarse de cadáveres las torres de las murallas, desde donde también se lanzaba a los muertos por los acantilados, esperando que la marea los arrastrara. Cuando el viento soplaba, el hedor que impregnaba el aire era insoportable. La Vía Mese, la arteria principal de Constantinopla, de 25 metros de ancho, atravesaba toda la ciudad desde la Puerta Áurea hasta el Gran Palacio, jalonada por numerosas tiendas que vendían todo tipo de mercancías bajo los grandes pórticos. Habitualmente estaba atestada de gente, pero en aquellos días debía de parecer un escenario espectral, desierta, con las tiendas cerradas y plagada de cadáveres que se pudrían bajo el sol estival. El propio Justiniano enfermó gravemente, hasta el punto de que circuló el rumor de que estaba a las puertas de la muerte. En aquella situación de vacío de poder, su esposa, la emperatriz Teodora, acusó a los generales Buses y al gran Belisario, el hombre que había derrotado a los vándalos de África y a los ostrogodos en Italia, de conspirar para hacerse con el trono. Cuando Justiniano se recuperó, según las creencias de la época, por un milagro, ambos perdieron sus cargos de oficiales y Buses fue encerrado 2 años en una mazmorra, sin ver la luz del sol, mientras que Belisario fue desposeído de todos sus bienes. En contraste con la lúcida descripción de los acontecimientos por parte de Procopio, otros realizaron lecturas espirituales y apocalípticas del suceso, en las que se hablaba de una enfermedad diabólica que operaba como un acto de venganza de Dios, enfurecido por los pecados de la población. Incluso las creencias paganas revivieron en un intento de poner remedio a la tragedia. Había quienes recurrían a la oniromancia, la interpretación de los sueños, y a magos que preparaban ungüentos con polvos procedentes de los sepulcros de los santos. La peste no significaba solo muerte, sino también miedo e histeria. Juan de Éfeso observó lo que sucedía en su ciudad natal, Amida de Siria. Los habitantes cruzaban las calles cacareando como gallinas o ladrando como perros. Los niños merodeaban entre las tumbas, gritándose y mordiéndose unos a otros, profiriendo gemidos que sonaban como trompetas, y no recordaban el camino de vuelta a su casa, si es que alguien los esperaba allí. Los desesperados habitantes gritaban que solo la intervención de los apóstoles podía salvar la ciudad, mientras que se refugiaban en las iglesias, donde morían exhaustos por la enfermedad.
Las consecuencias resultaron devastadoras para el imperio. Las tropas, hasta entonces unidas y motivadas, se vieron diezmadas y debilitadas por la enfermedad, y en pocos decenios se perdieron los territorios conquistados con tanto esfuerzo. Además, los frecuentes desplazamientos de ejército fueron, sin duda, un vehículo de transmisión de la plaga. Esta se extendió por todo el imperio desde su capital en Constantinopla, y los puertos marítimos y fluviales se convirtieron en los puntos cruciales de contagio. No es de extrañar que algunos historiadores hayan visto en los golpes asestados por la epidemia una de las líneas divisorias entre la antigüedad moribunda y la naciente Edad Media europea, pues el debilitamiento del Imperio bizantino facilitó el desarrollo de los reinos bárbaros de Europa. Tras 4 meses, la peste perdió vigor y en otoño del año 542 abandonó Constantinopla. La ciudad había perdido casi el 40% de su población. En los 2 años siguientes, la enfermedad acabó con la vida de 4 millones de personas en todo el imperio. Durante los 2 siglos posteriores, la peste volvió en oleadas generacionales, pero sin la violencia inicial. El último brote se desató en Nápoles en el año 767. Luego desapareció sin razón aparente durante 6 siglos, hasta su fatal regreso en el año 1347. Era la peste negra. Gracias por ver el video, dale like si te gustó y compártelo con tus amigos en las redes sociales, me ayudarías mucho difundiendo. Suscríbete al canal y activa la campana de notificaciones, así te avisa cada vez que suba videos. Sígueme en mi nueva cuenta de Twitter, donde podremos estar más comunicados, dejo el link en la descripción del video. Muchas gracias y hasta la próxima.